Muy bien, vamos en esta ocasión a estudiar un tema o a platicar un poquito acerca de los cambios. Y hemos titulado este mensaje Logrando Cambios. Ya leímos nuestra cita en Romanos 12:2, no lo pierdan, por ahí vamos eh, a leerlo en un momento más. Romanos 12:2 eh, y analizarlo un poquito más. Estamos al inicio de un año más, ¿verdad? Últimamente hemos hablado de esto, ¿verdad? De todo lo que significa, lo que conlleva el iniciar un nuevo año, una nueva etapa en nuestras vidas. Y, y bueno, acostumbramos nosotros al inicio de año, pues, proponernos cosas, ¿no? Y entre esas cosas que a veces proponemos o nos proponemos para realizar durante el año, pues entran los cambios, ¿no? A veces queremos cambiar, no sé, en nuestra casa, por ejemplo, remodelarla. Eh, y, y a veces otros quieren cambiar de ciudad, cambiar, o sea, cambiar de aires, decimos, ¿no? Y bueno, son buenos los cambios. ¿Qué significa la palabra cambio? Vamos a leer esta definición que tenemos por aquí en la pantalla. Nos dice que el cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro, ¿vale? Y nos da aquí un ejemplo, dice el concepto de cambio de estado de la materia en la física, por ejemplo, dice de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, etcétera, ¿no? Es decir, un cambio de estado, dice aquí. O dice también en las personas, en su estado civil, de soltero a casado, de casado a divorciado, o de casado a viudo, etcétera. O en las crisis, dice, las revoluciones en cualquier campo de los estudios por las ciencias sociales, principalmente en la historia, que pueden definirse como la ciencia del cambio. Y mencionábamos ahorita que entre las muchas cosas que a veces queremos cambiar cuando inicia un año, pues entra por ahí, no sé, por ejemplo, el carácter. Decimos, tengo muy mal carácter, necesito hacer un cambio, ¿no? En mi vida. Tenemos malos hábitos a veces, o queremos adquirir nuevos hábitos también. Y decimos, bueno, este año ahora sí voy a, no sé, por ejemplo, voy a hacer ejercicio, ¿sí? Que es un buen hábito, que a lo mejor no lo tenía o lo dejé y queremos implementarlo en nuestra vida. A veces nos proponemos cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Por ejemplo, si soy muy, no sé, muy estresado, digo, no, este año ahora quiero cambiar mi manera de pensar, quiero ser más sereno en el tomar decisiones, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, les digo, en cuanto al carácter, pues es muy común, ¿no? Sobre todo en el cristiano, ¿sí? Decimos, necesito un cambio de carácter porque soy muy renegado, muy explosivo, etcétera. Eh, entonces, bueno, son algunas cosas que a veces nos planteamos, ¿no? Cuando iniciamos un año, el implementar cambios, ¿no? En nuestra vida, generalmente, pues para bien, ¿verdad? Eh, y la cita que leímos hace unos momentos en Romanos 12:2 precisamente nos invita a realizar cambios en nuestra vida. Y Dios nos dice aquí a través de Pablo, nos dice que no nos conformemos. Dice aquí a este siglo, es decir, pues al estilo de vida que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época. Y nos invita a cambiar, dice, transfórmense, no se conformen con lo que hay, pues es que esto está de moda, es que esto es lo que se acostumbra, es que así es la sociedad. ¿Sí? Nos dice Dios que no debemos de conformarnos, ¿sí? Dice, la invitación de Dios es que seamos, ¿qué dice ahí? Transformanos, cambien, dice Dios. ¿Y cómo se logran esos cambios? Porque esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que
Muchas veces vemos por ahí, no sé, algún video, un libro que nos dice los 10 pasos para cambiar tales cosas en tu vida. Entonces sobran consejos, ¿no? Para obtener cambios en nuestra vida, en nuestra economía, en, no sé, en las relaciones. Y generalmente nos interesan ese tipo de temas, ¿no? Y decimos, a ver, pues necesito saber, ¿no? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer para obtener esos cambios, ¿no? Para lograrlos de manera efectiva o más rápido, no sé. Eh, pero pocas veces vamos a, a consultar a Dios respecto a estos asuntos, ¿no? Sí es bueno asesorarnos, ¿no? Con expertos, con, no sé, a lo mejor con el psicólogo, con un orientador que nos puede ayudar en esto, pero principalmente tenemos que ir a Dios, ¿sí? Y aquí Dios nos dice, ustedes tienen que cambiar, ¿no? No se queden así como están, ¿sí? Acuérdense que Dios nos ama como somos, ¿sí? Eso no lo podemos discutir, o sea, no está discusión eso, pero a Dios no le gusta que nos quedemos como estamos, ¿sí? O sea, a Dios le gusta que crezcamos, ¿sí? Que sigamos conociéndole, que cambiemos actitudes, cambiemos hábitos, etcétera. Entonces, ¿cómo es que logramos los cambios? Y aquí es lo que vamos a platicar en esta ocasión. ¿Cómo lograr esos cambios? Yo creo que muchas veces cuando nos hacemos esos propósitos, nos frustramos, ¿no? Porque no conseguimos cambiar. A lo mejor cambiamos algunas cosas por una semana, por un mes, pero cuando llegamos a mediados de año, pues ya ni nos acordamos, ¿no? De esos propósitos, nos rendimos en el intento y Dios nos dice aquí cómo podemos lograr cambios, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar de algunos puntos interesantes y ojalá que los implementemos en nuestra vida. Dice por aquí que ese cambio, o los cambios que Dios nos ofrece, tienen que ver primeramente, dice aquí, con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que lo que me dice Dios es que no, las cosas que yo, ¿cómo les diré? Razono normalmente, a lo mejor hasta ahorita no me han servido. Y dice Dios, necesitas renovar tu entendimiento, tu pensamiento, tu manera de percibir el mundo, las cosas, los problemas, las situaciones, ¿sí? Incluso hasta nuestra manera de percibirlo a Él, ¿sí? Como nuestro Dios, nuestro Padre, porque a veces tenemos ideas equivocadas de Él. Entonces tenemos que renovarnos, ¿sí? Dice Dios, para que haya un cambio en tu vida necesitas una renovación, por lógica, ¿no? Necesitamos esa renovación, pero primeramente de nuestro entendimiento, porque si yo no tengo los pensamientos adecuados, difícilmente se logra un cambio en la vida. Dice, y de esa manera tú vas a comprobar cuál es mi voluntad, algo que yo creo que a la mayoría nos interesa, ¿no? Saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces no lo tenemos muy claro eso, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a lograr, ese cambio de pensamiento, de percepción, este, y ese conocimiento de la voluntad de Dios únicamente se logra a través de un acercamiento a Dios, ¿sí? De amistarnos con Él. Y al amistarnos con Él, vamos a descubrir muchas cosas interesantes y ahorita las vamos a platicar. Miren, Romanos 7:21 nos dice lo siguiente, si quieren ustedes buscarlo ahí en sus Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21, vamos a ver aquí algunos puntos interesantes que ustedes pueden aprender y memorizar o anotarlos por ahí cuando querramos hacer cambios en nuestra vida, que yo creo que la mayoría los deseamos, ¿no? Y los necesitamos. A lo mejor usted puede decir, no, pues ya sí estoy bien como estoy, yo estoy perfectamente, así que bueno, a lo mejor tema no es para alguien así, ¿no? Pero yo creo que la mayoría buscamos cambios en nuestra vida
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo principal, dice aquí, dice Pablo, así que queriendo hacer yo el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, que no puede hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nos proponemos hacer cosas, pues, suena bonito, ¿no? Decimos, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, pero dice aquí que, aquí Pablo nos dice, no, no puedo, o sea, no está en mí es el hacer esos cambios en mi vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Según lo que nos dice este texto, tenemos que reconocer lo que somos. Para poder hacer un cambio en mi vida necesito saber lo que soy yo realmente. Si yo creo que soy una persona buena, que soy perfecto casi, pues obviamente no tengo que hacer ningún cambio en mi vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí Pablo dice que él, o sea, él se da cuenta, reconoce que es una persona pecadora. Y para que él sabía que para que Dios obrara un cambio en su vida, tenía que darse cuenta, reconocer lo que era, ¿sí? Era un pecador que estaba perdido, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Si quiero hacer un cambio en mi vida, pues tengo que reconocer lo que está mal en mi vida, obviamente. Muchos de nosotros, por ejemplo, a veces decimos, no, pues es que yo así soy, ni modo, pues así que me aguante. Entonces, ¿cuándo va a haber cambios en mi vida? Pues nunca. Más bien yo quiero que la gente cambie, ¿no? O sea, que me aguanten, que me toleren, porque así soy yo. Entonces, yo no tengo la intención, la más mínima intención de cambiar. Entonces, el primer punto es ese, reconocer, ¿sí? Como dice aquí Romanos 7:21. ¿Qué más tenemos que hacer? Miren lo que nos dice ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, un poquito más atrás. Romanos 6:23 es un texto muy conocido. Dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, dice nuestro Señor. Que es un texto que les digo, a lo mejor lo conocemos, no lo sabemos de memoria. ¿Qué nos dice este texto? O según lo que estamos ahorita platicando, ¿para qué me sirve este texto? Bueno, ya dijimos que hay que reconocer y aquí entra algo de eso porque dice, la paga del pecado es la muerte, o sea, yo soy un pecador, el mal está en mí, ¿sí? O sea, fluye, eso sale natural de nosotros, las cosas malas, el mal carácter, el ser, no sé, grosero, mentiroso, todo lo malo, ¿sí? Y que son cosas que a veces decimos, "Ah, quiero cambiar eso, ¿no? Pero no podemos. Entonces, el hecho de reconocer que esa es nuestra naturaleza, ese es ya el primer paso, ¿sí? Y saber que por esa razón, ¿sí? Por mi naturaleza yo merezco la muerte, pues ahí implica también el reconocer lo que soy, ¿sí? Que no soy mejor que ninguno de ustedes, mejor que el vecino, ni que nadie, ¿sí? Pero no nada más se queda aquí, porque a veces decimos, bueno, pues sí, pero pues, eso como que no ayuda mucho en la autoestima, ¿no? Aquí está lo importante, porque dice, más la dádiva, el regalo de Dios es, ¿qué dice? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, eso es lo que somos, lo reconocemos y también tenemos que saber que hay una solución a ese problema, ¿sí? Que la situación puede cambiar y dice aquí que hay un regalo para cada uno de nosotros, que es la vida eterna. Eh, cuando alguien nos da un regalo, por ejemplo, ahora que pasaron las fiestas navideñas, que seguramente algunos de ustedes recibieron regalos, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien nos da un regalo? Pues simplemente que aceptarlo, ¿sí? Entonces, que este regalo viene a través de Jesús, o este regalo es Jesús mismo, ¿sí? Que se entregó por
por nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente aceptarlo, valorar ese regalo, ¿sí? Aceptarlo. Aceptar la solución que Dios me da para hacer esos cambios en mi vida. A veces queremos hacer esos cambios por nuestra propia cuenta y por eso no logramos nada. Y a veces sentimos que hasta estamos peor que antes, ¿no? Entonces tengo que aceptar ese regalo que Dios me está dando, porque es la vida eterna, dice quién. ¿Qué más tengo que hacer? Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 lo siguiente. Y aquí hay un detalle muy, muy interesante que tenemos que entender. Dice el texto, los dos versículos, Efesios 2 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahorita hablábamos de un regalo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer con ese regalo? Tengo que aceptarlo. El regalo se trata de que de la vida eterna, dice. Y dice, ese regalo yo lo puedo recibir a través de la fe. Dice, esto no tiene nada que ver contigo, y a veces aquí está el problema, ¿sí? Porque dice el versículo 9 no se trata de que, de las obras. Dice, para que nadie se gloríe. Entonces a veces decimos, Dios me está dando la vida eterna, tengo que, ¿qué? Tengo que pagar por eso. Y como estamos acostumbrados que en la vida nada es gratis, o casi nada es gratis, este, pues no nos creemos que alguien me pueda dar este regalo de la salvación, de la vida eterna, gratis. Y decimos, no, pero tengo que hacer algo, obviamente, si Dios me está dando eso, yo tengo que hacer algo. E intentamos muchas veces ganar o pagarle a Dios por eso, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de las obras, ¿sí? Ahora, el hacer obras buenas es malo, ¿no? Porque a veces podemos decir, entonces hay que hacer lo que nos da la gana, ¿no? Claro que hay que hacerlas, ¿sí? El problema es la motivación que tenemos para hacer esas buenas obras, ¿sí? A veces decimos, voy a hacer una buena obra el día de hoy o todas las que pueda para ganarme ¿qué? El favor de Dios, para que Dios me escuche, para que Dios me ayude, para que Dios me dé, para que Dios se fije en mí, para que Dios me dé la salvación. Cuando es algo que se nos otorgó ya es un regalo y los regalos que nosotros recibimos un regalo, pues es eso, es un regalo, o sea, nadie te está cobrando por eso. Tendemos nosotros a recibir regalos y devolverlos también. O sea, tú me das un regalo, yo te doy como los intercambios, ¿no? Yo te doy un regalo, pero tú también me tienes que dar. Y esa no es la esencia de un regalo. O sea, el regalo es dar sin que, sin esperar recibir algo a cambio. Y cuando Dios nos hizo este regalo, cuando Dios entregó su vida por nosotros, Él no esperaba que tú le pagaras por eso. O sea, Él no te lo cobra, ¿sí? Podemos nosotros vivir agradecidos por eso y actuar correspondiendo a ese regalo y ese amor. Y eso no es lo mismo que intentar pagarlo, ¿no? O intentar ganarme eso que hizo Dios por mí, porque eso ya está ganado, ¿sale? Entonces, esto también tengo que entender, ¿sí? Que para hacer cambios en mi vida, o sea, o los cambios que necesito hacer en mi vida no son para salvarme, porque a veces dices, bueno, soy muy, no sé, soy muy grosero, ¿sí? Entonces tengo que hacer cambios en mi vida porque pues quiero ir al cielo, quiero estar en la eternidad y tengo que cambiar eso. Así no funciona esto, ¿sí? ¿Cómo es que yo obtengo la vida eterna? A través de la fe, dice, de aceptar el regalo, ¿sale? Entonces, esos cambios que necesitamos en la vida no son para salvarnos, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo. Nos dice Primera de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, dice Pablo, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí se nos invita a ser constantes, a ser firmes, dice ahí, o sea, tener determinación. ¿Sí? Ahorita que estamos hablando de cambios, por ejemplo, cuando yo digo, necesito un cambio en mi vida, ¿cuántas veces lo reconocemos? Ese dijimos que es el primer paso, ¿no? Reconocer. Eh, Tengo que entender que soy un pecador, que merezco la muerte, pero que hay esperanza para mí, ¿sí? Tengo que entender que no se trata de cambiar para salvarme, ¿sí? Y tenemos que entender que, según lo que nos dice este texto, ¿no? Que tampoco se trata nada más de reconocer, porque muchos sí decimos, no, sí soy malo, necesito hacer cambios en mi vida, soy un pecador, pero nada más, ¿sí? No, no hay nada más. Entonces dice Dios, tienes que estar determinado, firme en ese propósito, en ese objetivo, ¿sí? Y dice aquí, dice, eso a veces lo tomamos como que es en vano, ¿no? Porque decimos, no, pues es que no puedo cambiar, tengo tantos años y no he podido vencer este mal hábito, por ejemplo. Y nos rendimos. Pero dice aquí, siempre debemos de tener que determinación en ese objetivo, ¿sí? ¿Realmente quiero cambiar? O nada más cada año me acuerdo de cambiar. Necesitamos esa determinación, es decir, hasta obtenerlo. No hay no hay que rendirnos, no hay que desanimarnos, tenemos que ser constantes, dice aquí, determinados. Sigue diciendo por aquí en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 1:7, nos da aquí otro consejo. ¿Qué más necesito para lograr cambios en mi vida? Necesito reconocimiento, ¿sí? De mi situación, necesito saber que hay una solución, necesito aceptar esa solución, ir a esa solución que es Jesús, ¿sí? Necesito determinación en ese objetivo, en ese propósito, y necesito que más dice 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué más necesito? Necesito valor. Para lograr cambios en la vida se necesita valor, ¿sí? Este, Muchas veces nos desanimamos, ¿no? Fácilmente, pero Dios nos invita a ser ¿qué? Valientes, como lo hizo con Josué, ¿se acuerdan? Lo que le dijo Dios, dijo, necesito que seas, que te esfuerces, que seas valiente. Y dice aquí, Dios no te dio espíritu de cobardía, es decir, la cobardía no es algo que vaya o que concuerde con los pensamientos de Dios. Ahora, el ser valiente no quiere decir no sentir que temor muchas veces. La valentía es sobreponerse al temor. Y eso es algo que únicamente podemos obtener a través de Dios también, ¿vale? Entonces hay que ser valientes también para hacer cambios en la vida. A veces nos da, como dice aquí, pues temor, ¿no? Pero nos quedamos con eso. O sea, el temor nos vence para hacer cambios en la vida y ay, es que el que dirán, es que esto, es que lo otro, ¿sí? Y ponemos pretextos, ¿no? Porque nos da algo de temor, pero Dios nos invita a ser valientes. Y no se queda ahí, o sea, nos sigue dando soluciones, Dios. Dice, 2 de Corintios 8:11, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué significa esto? A lo mejor está algo confusa la expresión o estas expresiones de Pablo. Dice, así como tienes muchas ganas de conseguir algo, ¿sí? En este caso, les digo, hablamos de los cambios.
dice Pablo aquí que no quede nada más en intenciones, en que cuando empieza el año empezamos a hacer nuestra lista, ¿no? Y cuando comienza el año, quiero hacer esto, lo otro, lograr esto, lograr lo otro, cambiar estas cosas en mi vida, ya no hacer esto, ya no lo otro. Y dices que bueno, que tienes esas intenciones, ¿no? Pero dice Dios, no quiero que se quede nada más en eso, quiero que lo lleves a cabo, que lo cumplas, que sea una realidad en tu vida, porque cuántas veces nos quedamos aquí como este personaje, ¿no? De la imagen, soñando nada más, deseando, ay, ojalá este año esto, lo otro, ojalá ahora cambie la situación, ojalá pueda lograr esto, ojalá y puro, ojalá y ojalá. Y llega el siguiente año y lo mismo, ay, o espero que ahora sí, y quisiera esto y quisiera lo otro. Dice Dios, así como eres pronto para o rápido para hacer tus propósitos, para proponerte cosas, dice, también quiero que lo seas para qué, para llevarlos a cabo. Ahora, no todas las cosas nos van a salir, obviamente, o no tan rápido como esperamos, pero lo que quiere Dios aquí es la invitación, lo que nos dice aquí este versículo es ponernos en acción, empezar, ¿sí? Empezar a actuar, ¿sí? No nada más hablar y soñar y proponer, sino actuar, ¿sale? ¿Y qué más nos pide Dios? Si quieres hacer cambios en tu vida, nos dice Filipenses capítulo 3 versículos del 13 al 14 lo siguiente, miren lo que nos dice Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está adelante. Y sigue diciendo por ahí, dice, yo prosigo que a la meta, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dice aquí Pablo? Bueno, que tenemos que perseverar. Decíamos ahorita, esos cambios, esas cosas que deseo cambiar en mi vida, no las voy a lograr de la noche a la mañana. Y eso es lo que a veces nos frustra, ¿no? Como las personas que van, por ejemplo, al gimnasio entrando el año, ¿no? Y empiezan con ganas haciendo ejercicio. Y como no se ven los resultados rápido, porque llevo una semana haciendo ejercicio y pues no se ven los músculos, no siento que haya ganado condición, no he perdido peso, pues mejor para la otra, decimos. O buscamos otros métodos, mejor una pastillita, mejor esto y otro, mejor que un masaje relativo y cosas así, ¿no? Algo que no exija tanto esfuerzo, porque al fin y al cabo, pues no hay resultados, ¿no? No nos damos cuenta de que esos cambios en nuestra vida son que paulatinos, son graduales, ¿sí? O sea, las cosas que valen la pena en la vida no se logran de la noche a la mañana. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Con eso. Entonces Pablo dice aquí que él pretendía que muchas cosas en su vida, lograr cambios en su vida. Pero dice Pablo, no he logrado todavía lo que realmente deseo en mi vida. O sea, todavía tengo que hacer muchos cambios. Y dice, tengo que olvidarme de lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese afán él de lograr cosas, ¿sí? Muchas veces tropezaba, muchas veces caía, ¿sí? Le fallaba a Dios, sin duda. Pero dice Pablo, eso tengo que olvidar y concentrarme en el objetivo y ser firme, como él mismo decía, tener esa firmeza, ¿no? Esa determinación para continuar, o sea, levantarse, dice, y seguir adelante hasta lograr ese objetivo. Así que eso también tenemos que entenderlo, ¿sale? Eh, y mira lo que sigue diciendo en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó, perdón, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tiene un poquito que ver con lo que acabamos de mencionar, ¿sí? O sea, tenemos que ser perseverantes.
No lo logré este mes, no lo logré esta semana, no lo logré hoy, pero lo puedo lograr mañana, la semana que entra, el mes que entra. O sea, seguir que luchando con por ese objetivo, por ese cambio que deseamos. Y dice Pablo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó, dice, en nosotros la buena obra, eso que cuando usted fue llamado por Dios, que Dios quiso que, o sea, tuvo un sueño para cada uno de nosotros, y usted puede decir, pero es que sigo siendo así, sigo siendo así, y no cambio, y me falta mucho. Dice Pablo, tenemos que ser realistas. Mencionábamos ahorita, los cambios no llegan de la noche a la mañana, no es como en esas películas, ¿no? De cuentos de hadas donde con una varita mágica se logran cambios, ¿no? Ojalá que así fuera, pero no sucede así. Y a veces estamos muy, ¿cómo se dice? Pues mentalizados en esto, ¿no? En lo que vemos en la televisión y cómo es la sociedad ahorita que todo queremos rápido, ¿sí o no? Entonces, los cambios también los queremos rápido. Y dice aquí que esto es un trabajo de toda la vida. O sea, vamos por partes, por pasos. Y dice aquí que vamos a llegar hasta a la perfección. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el 2025, el mes que entra, ¿no? Dice, hasta que Cristo venga, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mientras o hasta que Jesús venga no vamos a llegar a ser perfectos como quisiésemos. O sea, siempre va a haber un detallito por el cual luchar y transformar, ¿sí? Eh, Como cristianos a veces pensamos que el hecho de no ser perfectos, pues es estarle fallando a Dios. Y nos autoexigimos, ¿sí? Y nos exigimos unos a otros también dentro de la comunidad de cristianos. O sea, yo quiero que tú seas perfecto y quiero que el pastor sea perfecto y el pastor quiere que su iglesia sea perfecta. Eso no va a pasar. Y alguien puede decir, ah, no, pero es que, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Podemos decir. Entonces, ¿para qué estamos haciendo aquí? Y ese es un pensamiento del cristiano promedio, ¿sí? De que tengo que ser perfecto. Y por eso muchas veces vivimos frustrados y amargados, porque como no lo logramos, entonces a veces yo descargo esa frustración en otros también y les exijo a los demás. Y yo quiero que todos sean perfectos y ¿sí? Que se comporten a la altura. Y por eso el cristiano muchas veces vive así, ¿no? Amargado, triste, frustrado, porque no entendemos, o sea, no somos realistas. Y no nos damos cuenta que dice aquí que la perfección se va a lograr hasta cuándo, hasta que Cristo venga. Y eso no quiere decir que, que no tengo que hacer nada y esperar hasta que Cristo venga. No se trata de eso, ¿vale? Porque dijimos que esos cambios van a ir que paso a paso, poco a poco, punto por punto. Entonces tenemos que ser realistas, o sea, no hay que ser ilusos, ¿no? Y pensar que puedo lograr la perfección aquí y que los demás la pueden lograr, porque a veces así somos, ¿no? O sea, les exigimos a otros. Y por eso también mucha gente tiene una idea equivocada del cristiano. Y cuando llegan a una iglesia dicen, no, pues veo por gente que igual que yo o hasta peor que yo. Y dicen, mejor así estoy yo, así estoy bien. ¿Para qué voy a la iglesia? Si ahí hay pura gente que pecadora igual que yo. Porque les hacemos nosotros ver o entender que el cristiano es que perfecto, intachable. Entonces, no somos realistas. Y dice aquí, esto es algo de toda la vida, dice Pablo. Y un día vamos a llegar a esa perfección, pero hasta que Cristo venga. Pero obviamente se tiene que ver mejorías en mi vida. Mientras tanto, ¿qué más necesito?
pues tengo que esforzarme, como decíamos ahorita. Este, aparte de la valentía que Dios nos pide, dice, esfuérzate, lucha, da todo lo que tengas. Dice en 2 Timoteo 4, versículos del 7 al 8, dice Pablo, por ahí al final de su vida, dice, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice, eh, satisfecho de lo que él ha vivido y sabe que ya le quedan, tiene los días contados. Dice, ya lo único que tengo que hacer es esperar mi corona, que Dios me dará, dice, cuando vuelva, dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y lo que dice el versículo 7 nos dice, lo que fue su vida, dice, fue una lucha constante, dice, pero peleé una buena batalla, o sea, di todo de mí y llegué a la meta, dice, lo logré. ¿Él era perfecto? Lo pregunta. ¿No? ¿Y por qué puede decirlo así con esa satisfacción? Porque él hizo todo lo que estaba de su parte. Él sentía que se había esforzado de acuerdo a sus posibilidades. Y lo único que tenía que hacer, dijo, es ya descansar, dijo, y esperar mi corona. Entonces, el lograr cambios también en la vida requiere de mucho esfuerzo. No es nada más desear, y ni tampoco se logra orando, porque a veces así somos, ¿no? También Dios cambia, le decimos. Dios quítame este carácter, Dios transforma esto. Pero, o sea, Dios sí nos escucha, obviamente, pero dice Dios, a ver, pero pues esfuérzate tú también, o sea, quiero ver en ti que ese deseo, esas ganas de lograr esos cambios, porque lo demás es pura palabrería, el decirle a Dios, cámbiame Dios, y así me puedo pasar años y años y pues, se me puede ir la vida diciéndole a Dios que me quite ese mal carácter, y nunca pasó nada, porque necesitamos que, dice aquí Pablo, dice, pelear, luchar por eso, no nada más pedirlo, o decirlo, o desearlo, es una lucha, dice aquí, una guerra de todos los días. Y Pablo sentía que había hecho todo lo que estaba de su parte. Miren lo que nos dice por aquí. A lo mejor podemos decir, bueno, sí, pero Dios es el que nos cambia, ¿sí? Miren este párrafo de Elena White del libro Testimonios, tomo 4, dice, los malos hábitos no se vencen con un único esfuerzo, con una semana de esfuerzo, con un día de esfuerzo, con varios meses de esfuerzo. Dice, el yo solo puede ser dominado después de largos y arduos combates, de batallas, de luchas. O sea, no es fácil lo que nos dice aquí. Y puede durar toda la vida esa lucha. Pero aquí el detalle es que luchar. Eso es lo que nos pide Dios. Y ahorita vamos a ver la conclusión, que es interesante. Miren, en Filipenses 4:13 nos da otra clave para lograr cambios en la vida. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nuestra fe debe estar eh, fundada ¿quién? En Jesús. ¿Cuántas veces decimos es que no se puede, no podemos? Bueno, humanamente no se puede, pero dice aquí Pablo que él sabe que sí se puede, pero a través de quién? De Cristo, porque dice, Cristo es el que me da la fuerza para luchar, para entender, para aclarar mi visión, para lograr esos cambios en mi vida, para tener ese valor, pero es únicamente a través de Cristo. ¿Sí? Porque ya vimos ahorita que el reconocer es darnos cuenta de que no se puede, ¿cierto? Pero a veces decimos, pues no, no puedo. Y ya,
Y se nos olvida que sí se puede, pero a través de Jesús. O sea, tengo que ir a la solución y confiar en Él, ¿sí? Y entender, acuérdense, vamos a ser realistas, que esos cambios no llegan porque hice una oración ahorita. Ya oré porque quiero que Dios me cambie mi carácter este año. Se acabó, ya no vuelvo a acordarme del asunto. O tal vez lo sigo mencionando en mis oraciones, pero yo no me esfuerzo, no lo intento, me rindo rápido, ¿sí? Entonces tenemos que entender que esto es a través de Cristo, ¿sí? Pero dice aquí que nos fortalece. ¿Y para qué es esa fortaleza? Para que yo que me esfuerce, para que yo luche, ¿sale? A veces decimos o queremos dejarle todo a Dios también, porque decimos, es que pues Él es el que nos va a cambiar. Sí, Dios te va a cambiar, pero entonces, ¿para qué es esa fortaleza que te da? No tiene sentido, ¿no? Dios diría, pues todo lo puedo en Cristo porque Él me cambia. Sí, pero dice, yo te voy a dar la fuerza para que luches, para que lo intentes, ¿ok? Y miren, esto es lo interesante. Y ya estamos eh, terminando, dice también este libro Mensajes Selectos. Miren, esta frase a lo mejor choca un poquito con lo que nosotros traemos en nuestra mente en estos temas, en cuanto a estos temas. Miren, dice, cuando existe en el corazón el deseo de obedecer a Dios, que ya vimos ahorita, ¿no? O sea, hay que reconocer, hay que tener ese deseo, eh, y sabemos que ese deseo también Dios lo pone en nosotros, si no, no habría intenciones de cambiar. Dice, cuando tengo ese deseo de obedecer a Dios, como muchos lo tenemos, dice, pero aparte nos pide algo más, dice, y se hacen esfuerzos con ese fin, tienes que luchar. ¿Qué va a pasar? Fíjense bien. Jesús acepta esa disposición que tienes en tu corazón y ese esfuerzo que haces, aunque no es suficiente, porque no te da para cambiar ni para, pues sí, transformar tu condición de pecador. O sea, por mucho que te esfuerces, de eso no se quita. Dice Dios, si tú tienes la disposición, el deseo, te esfuerzas, dice Jesús, acepta esa disposición y ese esfuerzo que haces como el mejor servicio del hombre, como lo mejor que puedas hacer. Y por eso Pablo cuando llegó al final de su vida dijo, yo cumplí, hice lo que estaba de mi parte, me esforcé. No lo logré, dijo Pablo, o sea, me faltaba mucho, pero eso va a suceder cuando Cristo venga. Ahí es cuando vamos a llegar a la cumbre, ¿sí? Pero se esforzó Pablo. Por eso dijo, peleé una buena batalla, que no era perfecto él. Y dice que esto lo acepta Jesús, dice, como lo mejor que le podamos dar, esa disposición, ese esfuerzo, dice, y suple cualquier deficiencia con sus propios méritos. O sea, su carácter cubre mis imperfecciones. Porque por mucho que te esfuerces y por muchas ganas que tengas y el deseo y el propósito, no lo vamos a conseguir al 100%, ¿sí? Pero dice, Jesús va a suplir esas deficiencias con sus propios méritos. Si dependiera nada más de nosotros, pues entonces no tendría caso que Jesús hubiera muerto. Pero Jesús sabe que no es suficiente con yo querer portarme bien, con intentarlo, con hacer buenas cosas en la vida, ¿no? Él tiene que suplir esas deficiencias, porque sigo fallando, ¿sí? Dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, esos buenos deseos que tengo, Dios los pone en mi mente, en mi corazón. ¿O quién los pone ahí? Es Dios. Dios es el que te dice, oye, necesitas cambiar esto.
tus hábitos de alimenticios, tus hábitos de estudio, tus hábitos espirituales, ¿sí? Haz cambios en tu vida. Es Dios el que pone eso en nosotros, en nuestra mente. Pero no nada más nos deja así de que, ay, está, ya le dejé el buen deseo, el buen propósito, sino que dice que nos ayuda a lograr. Porque esa es su voluntad, dice aquí. O sea, su voluntad no es dejarte así como estás. Te acepta como estás, pero Él no quiere que te quedes así como estás. Quiere hacer cambios en tu vida. Entonces, sí se puede, dice Dios, pero únicamente a través de... Ahora, nosotros estamos confiando en el Todopoderoso, ¿sí? No estamos confiando en un ser humano, en un profesional, ¿sí? En el psicólogo, en el pastor, en el consejero. Estamos confiando en alguien que puede ayudarnos, ¿sí? Que tiene el poder, que tiene la disposición de ayudarnos, que tiene la voluntad. Entonces, ¿qué más queremos? La victoria está asegurada, el cambio ese que necesitamos está asegurado, ¿sí? Pero Dios dice, tienes que hacer cosas tú también, ¿sí? No todo depende de, de mí, ¿sí? Entonces, dice nuestro texto que leímos al principio, este, en Romanos 12:2, nos invita a hacer cambios. Dice, no se conformen, hagan cambios en su vida, transfórmense cada día, crezcan, ¿sí? Este, renueven su manera de pensar o de ver las cosas, ¿sí? Pero eso es únicamente acercándonos a Él, porque Él es la solución, ¿sí? A todas nuestras necesidades. Entonces, necesitamos dependencia de Él. Esos cambios no se logran por mi voluntad, por mis ganas, ¿sí? Puedo intentarlo y a lo mejor me funciona durante un tiempo, pero los cambios definitivos únicamente se logran a través de Dios y tenemos que depender de Él. Así que, desde ahorita, ahora que estamos comenzando un año más y que sin duda alguno de nosotros hemos pensado en hacer cambios en nuestra vida, especialmente en lo espiritual, ¿sí? Pues ojalá que tomemos en cuenta estos consejos de Dios, ¿sí? Que podamos eh, lograrlos, hacerlos una realidad en nuestra vida y que perseveremos en esa lucha, ¿no? Porque ya vimos que no es de un año, ¿sí? Y que para 2025 ya soy perfecto, ¿no? Esto va a durar hasta que Cristo venga. El detalle es ser perseverante, no rendirnos, eh, y que Dios haga el resto, que Dios supla nuestras deficiencias, como dice aquí, a través de sus méritos, de su sangre. Eh, Así que les invito a depender de Dios, ¿sí? En estos asuntos y que esos cambios vayan surgiendo poco a poco en nuestra vida y que podamos de esa manera también reflejar el carácter de Dios al mundo que tanto lo necesita. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.